¿Te imaginás dos gobiernos paralelos al mismo tiempo? Pues eso pasó en Bolivia en 1949. Vamos a verlo. Para la década de 1940, el Estado boliviano era uno de los que menos capacidad de control tenía sobre su población en Latinoamérica. Esto pasaba principalmente por tres motivos. El primero es que el ejército y los mecanismos de represión en general, para ese momento, tenían un poder muy limitado en el territorio. Podían alcanzar ciertos objetivos, pero tampoco abarcar integralmente todo Bolivia. El segundo es que el Estado tenía una legitimación muy frágil. ¿Qué significa esto de legitimación muy frágil? Que la población que se encargaba de elegir a sus gobernantes era muy reducida en comparación al total. Entonces, en el fondo, nadie le estaba dando el ok. Póngase a laburar, loco. Ok. Para estar en ese lugar al gobierno, más allá de un selecto grupo de población que era justamente descendiente de aquellos criollos que habían participado en las épocas de la independencia. El tercero es que para ese momento Bolivia, mucho más que ahora, era un país multicultural, pero también multipoder. ¿Qué significa esto? Que las comunidades y poblaciones que estaban esparcidas a lo largo y a lo ancho del territorio boliviano venían funcionando más o menos igual que antes de la existencia de Bolivia. Entonces esa población reconocía mucho más a sus leyes y a sus autoridades que a las de ese nuevo estado que trataba de llegar a regiones que eran muy aisladas y a veces no tan aisladas, pero que le costaba horrores poder ser obedecido. Eso es lo que una vez un pensador como Zabaleta Mercado le llamó sociedad abigarrada. ¿Sí? Una sociedad que tenía muchas formas, muchos formatos, de muchos mosaicos y que no estaba unificada ni mucho menos, que cada uno mantenía sus diferencias. Entonces es lógico que cuando ocurrió la Guerra del Chaco, 15 años antes de esto, los combatientes que fueron enviados a luchar contra Paraguay conociesen por primera vez un territorio ajeno al de su comunidad, al tener que salir desde su poblado, cruzando por varios departamentos hasta llegar al lugar del campo de batalla. Eso casi nunca había sucedido antes en la historia de Bolivia, que una persona de una punta del país pelee al lado de la otra punta del país, en las cuales no se veían identificados uno al otro. Recuerdan que antes hablábamos de las dificultades del Estado para llegar a todas partes de Bolivia. Bueno, también las dificultades eran en materia educativa y en materia de nacionalización de la gente, ¿sí? De que todos se sientan bolivianos. Eso todavía no había pasado. Quizá un guaraní boliviano viera mucho más hermano a un guaraní paraguayo que a una persona del altiplano que justamente venía para combatir con él frente al guaraní paraguayo. Pero la Guerra del Chaco sirvió para encender las alarmas entre propios y entre ajenos. A la élite le sirvió para darse cuenta que no tenía el control total, y a una parte de la población en general para darse cuenta de que estaba siendo marginada y que podía hacer sobre ese estado débil algo distinto. No hacía falta una empresa tan gigantesca para plantearse eso. Imposible no era. Eso se vio después de la Guerra del Chaco. Esto desde ya no es pacífico, se iba a traducir en enfrentamientos. Ese estado que tenía un ejército tan débil, un sistema de represión tan débil, iba a ser vulnerado muchas veces. Y eso se iba a ver principalmente en la revolución de 1952. Pero antes, tenemos que rebobinar un poco. Porque esa élite, efectivamente, después de Chaco, perdió parte de ese control del poder. ¿Cómo? Primero, con los llamados socialistas nacionales, que representaban el gobierno de Bush y de Toro, que si bien eran militares, presentaban una propuesta alternativa a la que se había visto en los gobiernos de Bolivia hasta ese momento. Y que esa propuesta daría para hacer un video entero sobre este tema. Si quieren me lo ponen en comentarios y hacemos algo sobre eso. La cuestión es que su experiencia fue muy breve y apenas duró 3 años entre ambos gobiernos. Segundo, se dio con el gobierno de Gualberto Villarroel, que tenía algunas cositas parecidas a las de Bush y la de Toro, pero había también diferencias. Si bien este gobierno también fue muy cortito, tiene un condimento que lo hace muy particular. El vicepresidente era Víctor Paz
Estenssoro, del MNR, Movimiento Nacional Revolucionario. Seguramente ustedes han conocido a este personaje. Y tercero, y lo que más asustaba al Estado, es que en la década del 40, y a pesar de ser elecciones muy restringidas, muchos partidos, como el recién mencionado MNR y los izquierdistas PIR y POR, empezaron a ganar sus primeros legisladores en el Congreso. Fueron ganando cada vez más escaños en ese espacio. Pero lo más importante que empezaron a ganar fue una adhesión muy alta de distintos sectores sociales, principalmente urbanos. El PIR fue controlado muy rápidamente por el gobierno. ¿Cómo? Incluyéndolo, dándole cargos. El tema eran el MNR y el POR. Después del derrocamiento de Gualberto Villarroel, empezó en Bolivia una etapa de 6 años que se le llamó justamente sexenio, en el cual la élite controló muy firmemente el poder y a veces sangrienta. Entonces, ¿qué dijeron desde el POR y desde el MNR? Si estos de la élite van a controlar el poder de una manera tan sangrienta, tan violenta, nosotros se las tenemos que quitar también de manera violenta. No pueden continuar haciendo masacres por todo el territorio, con el condimento de que muchos de esos sectores no podían votar. Atrás de esos mecanismos violentos que pretendían mostrar tanto el POR como el MNR para derrocar a un poder también violento, había distintos modelos de país que planteaban completamente diferentes a los que se estaban viendo en Bolivia hasta ese momento. Pero el tema de los modelos de país no es de este video, sino que puede ser de cualquier otro. Es un tema por demás interesante. Es durante ese sexenio, en 1949, cuando el MNR va a causar algo completamente nuevo. Va a liderar un levantamiento civil. ¿Cuándo pasa eso? El día 27 y 28 de agosto de ese año, y van a conquistar muchos lugares, pero el más importante va a ser Santa Cruz de la Sierra. Entonces van a declarar un nuevo gobierno liderado por Paz Estenssoro. Pero también había un gobierno en La Paz. Entonces, ¿quién gobierna? Escuchemos las palabras del vicepresidente hasta ese momento, que después fue presidente interino, Mamerto Urrilagoitía. Arrebasco. Vamos a ver qué decía. Han afirmado definitivamente en nuestra patria, sostenidas por la unanimidad del pueblo. Eso fue algo muy duro, un enfrentamiento civil que no abarcaba a toda la población. Hay que ver cuán civil era ese enfrentamiento o cuán masivo. Mi gobierno ha de defenderlos con severa energía y sin mediar sacrificio. Pero lo cierto es que el gobierno tenía controlada a rienda corta La Paz y Oruro principalmente. El otro gobierno, además de Santa Cruz, se había extendido con su fuerza armada por Cochabamba, por Sucre y también por Potosí. Pero la cosa se iba a empezar a inclinar para el otro lado a los pocos días. Y después de que el Estado recupera Cochabamba de una forma muy dura, los rebeldes van a también abandonar Sucre. Por supuesto que la última región donde van a caer los rebeldes es donde estaban más fuertes, o sea en Santa Cruz de la Sierra. Si bien el gobierno retomó el control, la fuerza de ese estado estaba claramente en retroceso. Ahora cualquiera se la animaba. La fuerza de ese estado elitista estaba por caer, estaba con los años contados, antes de que la revolución, que iba a venir dentro de pocos años, cambiara completamente los esquemas como nunca había pasado en Latinoamérica. ¿Te gustó el video? Me alegra, me alegra. Arre, que capaz de me decían que no. Bueno, si le gustó, señor, señora, suscríbase, que este canal es para usted, ¿sí? A usted, señor, señora, le dejo un abrazo grande, un beso en la frente y seguimos en contacto.